Hola, ¿qué tal? Queridas amigas y amigos, espero que hayan tenido unos muy buenos días. En mi caso estoy bastante bien porque me encuentro de vacaciones y bueno, con el mejor de los ánimos para hacer un nuevo video en este canal llamado De Otro Mundi. Y bueno, en esta ocasión he querido ver el tema de las personalidades porque si bien estuve hablando de ello en los programas pasados, hoy quería adentrarme en los arquetipos de Carl Gustav Jung y también en el modelo que tienen Myers-Briggs, que también lo había adelantado, pero me gustaría revisarlo en detalle junto con todos ustedes porque considero necesario el aprendizaje de ello porque se habla mucho de las personalidades que puede tener un individuo. Y según eso, uno puede ir descubriendo las sombras que le anteceden. Y si iluminamos dichas sombras, ahí podemos hacer un buen trabajo de individuación, como lo vimos en el programa pasado, y podemos mejorar nuestras vidas. En el fondo es eso. Así es que esa es la invitación para el programa de hoy. De todas maneras, voy a dejar en la descripción de este video tanto el programa anterior como todos los documentos que vamos a ver hoy en pantalla. Así que, bueno, no me voy a dilatar más y les voy a mostrar a continuación la primera de las láminas, un PDF que estaba preparando para que los podamos analizar en conjunto. Bueno, cabe precisar que estos PDF son más bien unas presentaciones PowerPoint que las hice utilizando una IA, pero claro, yo conversando con dichas IAs logré todo esto. Si ustedes lo quieren hacer, estimados amigos, pueden simplemente meterse a una IA que se llama Notebook LM, perteneciente a Google. Teniendo una cuenta Gmail, se pueden meter y hacerlo gratis. Entonces, básicamente lo que tiene ese sistema es que ustedes pueden poner la fuente que quieran, llámese un video de YouTube, llámese un archivo PDF, un documento Word. Me parece que también está aceptando audios. eh, y en base a eso, esa plataforma te permite hacer desde audios con programas como tipo podcast o videos, tutoriales y también algunas fichas interesantes. Y dentro de lo más reciente de esa aplicación está el hecho de que se pueden hacer presentaciones. Entonces tú le agregas las fuentes y le pides a esta IA que te haga una presentación. Así es que lo que vamos a ver a continuación es mucho de lo que ha hecho esta IA. En base a esta investigación que estaba yo realizando, quería ver el tema de las personalidades según Myers-Briggs que la han utilizado mucho en la psicología actual, porque habla sobre ciertas cosas que están en el campo del inconsciente y que las personas, obviamente, por estar en el campo del inconsciente, no lo ven a simple vista. Y lo curioso es que sí, existen 16 tipos de personalidades según este indicador, pero que a la vez se subdividen en cuatro, ¿ya? O sea, cuatro grandes clasificaciones y cada una de ellas cuatro personalidades. Entonces, en este indicador lo vamos a ver bien preciso. Entonces, según esto, lo bautizó la IA así, arquitectura cognitiva, descodificando el sistema MBTI, de la mecánica mental a la dinámica social. Entonces, una síntesis visual del indicador Myers-Briggs, explorando las personalidades, su distribución poblacional, impacto profesional y validación científica. Y como vemos, eh, aquí cada personalidad está clasificada según su énfasis, su enfoque hacia algo determinado. Por ejemplo, acá la IA me la dividió también en dirección de energía, filtro de información, motor de decisión e interfaz de acción. Es decir, cómo tu personalidad te hace actuar de una manera distinta frente a estímulos diversos. Por ejemplo, en el campo de la energía,
si tú te consideras más una persona introvertida o extravertida. Así es que eso va a depender de ti. Obviamente que la gran mayoría de nosotros no somos como los polos opuestos, sino que tenemos como un gradiente. Tal como lo vemos en esta imagen, es como un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, en fin. Entonces, si revisamos el primer campo, dirección de energía, habla de que las personas introvertidas tienen un enfoque interno. Las ideas no las comparten con todo el mundo. Entonces, si una persona se guarda para sí prácticamente todo, ya se pone en el lado más izquierdo de la introversión, mientras que la persona que ya lo dicen todo lo que piensan, finalmente se convierten en extravertidas. Entonces, es un enfoque externo que está relacionado con los estímulos. Entonces, ahí está las grandes ideas. O sea, perdón, la gran diferencia. Por una parte, las ideas, que es el enfoque principal de una persona introvertida, perdón, y la extravertida, el énfasis está en los estímulos. O sea, no actúa sin estímulos. El filtro de información. Ah, perdón. Y antes de seguir, cada clasificación, introversión, extraversión, sensación, intuición, pensamiento, sentimiento, juicio y percepción, están mencionadas con una letra distinta. Eso es muy importante porque esta clasificación une cuatro letras distintas. Entonces, vamos a tener que revisar después esto con mayor calma en la casa cada uno para ver cuál es el tipo de personalidad más cercana a lo que menciona Myers-Briggs, ¿ya? ¿Cuál de las 16 para ti, que me estás viendo, es la más cercana a tu forma de procesar la información, de moverte con el mundo, de decidir, etcétera? Entonces, y para los introvertidos, los que le ponen más énfasis a la idea, la E a los extravertidos, los que actúan más por estímulo. Ahora vamos al filtro de información. Entonces, acá está con la S de sensación, los datos físicos, el presente. ¿Ya? Las personas que prefieren revisar los datos de un computador, eh, quizás alguna estadística, son más S. ¿Ya? Mientras que los N prefieren la intuición, es decir, los patrones abstractos, el futuro, ¿ya? Quizás ahí se rige más el lado artístico, puede ser, ¿cierto? Y que la mente no se ordena tanto por la data, sino más bien por lo que dicta el corazón, ¿ya? Ese es el filtro de información. De ahí tenemos el motor de decisión. Entonces tenemos por un lado el pensamiento que está representado por la letra T de torre. Por ahí está la lógica, la eficiencia y los recursos. Mientras que las personas que se rigen más por el sentimiento que por el pensamiento, ahí se les atribuye la letra F y ahí están los valores, la empatía, el bienestar humano. Finalmente, el interfaz de la acción, o sea, cómo tú te mueves, lo haces quizás utilizando tu juicio, es decir, tu estructura, tu profundidad o las metas, ahí está la letra J, o te dejas guiar por la percepción, la letra P, y eso incluye flexibilidad, es decir, está abierto a nuevas ideas, amplitud, adaptación, ¿ya? Entonces, ahí cada uno lo tiene que ver. Ah, por cierto, estimados amigos, esta diapositiva que estamos viendo en pantalla, bueno, más bien este PDF que estamos viendo en pantalla, lo van a tener disponible, ¿ya? Porque lo voy a dejar acá en la descripción de este video, así que lo pueden descargar gratis porque voy a juntar el enlace para Google Drive. Bueno, ahora pasamos a la siguiente imagen y ahí es cómo leemos la realidad, la sensación versus la intuición. Entonces, para las personas que son más fotosensibles quizás, que miran con mayor detalle las cosas que hay a su alrededor, tal vez les sea más compatible los estímulos y por eso es la sensación. Entonces ahí
Esta imagen que me representó la IA muestra un árbol con todo lujo de detalles, por ejemplo, la densidad de la corteza, el espesor promedio, el contenido de humedad, la densidad de la corteza, bueno, etcétera. Ahí está con lujo de detalle. Es como el pensamiento más científico que uno puede tener, el científico de la Tierra. Entonces dice, sensación, el observador táctico. Capta información concreta, física y sensorial. Su cerebro confía en lo tangible, lo comprobable y la experiencia pasada. Estas personas se acomodan con conceptos puramente abstractos. Perdón, abstractos. Bueno, quizá esto está relacionado con las matemáticas también. Ahora, ¿qué pasa con una persona que es más intuitiva? Miren cómo ve el árbol un intuitivo. Entonces busca cuál es la interacción ambiental predictiva, eh, ciclo de la fotosíntesis, cómo se va desarrollando este proceso, ¿ya? ¿Qué pasa en el verano? ¿Qué pasa en el invierno? ¿Cuáles son las conexiones con otros tipos de cosas? Conexión con la tierra, ¿ya? Ahí se va a las raíces. Entonces, las personas intuitivas vemos todas las relaciones que puede tener una cosa con la otra y la otra y la otra. Entonces acá dice, intuición, el visualizador estratégico. Percibe ideas, posibilidades y el mundo como podría ser. Su mente busca instintivamente paralelismos e implicaciones a largo plazo. Tienden a ignorar el detalle físico inmediato. Sí, efectivamente yo me identifico más con el lado derecho, el de la intuición. No, veo como todo más en su conjunto, ¿ya? Bueno, cabe precisar que esto no es para denostar o engrandecer a la personalidad de cada persona, la forma de percibir las cosas, sino todo lo contrario. O sea, esto es un camino para el autoconocimiento. Así es que por eso que quise hacer esto, ¿ya? Así es que si ustedes, el que me está viendo, se guía más por la sensación, un observador táctico, muy bien me parece. De hecho, la idea es que nosotros vivimos en un planeta en donde todos tenemos ideas dispares. Y eso es la riqueza que hay al tener una vida, el contemplar ideas distintas a las de uno, o percepciones distintas a las de uno. Bueno, continúo. ¿Cómo interactuamos con el mundo? Y aquí está el juicio versus la percepción. Entonces el juicio, buscadores de profundidad. Quieren resolución y cierre. Se sienten cómodos con estructuras fijas y líneas de meta claras. Prefieren analizar un concepto a fondo antes de pasar al siguiente. Nota, no significa necesariamente tener un entorno físico ordenado. No, sino más bien es poder comprender los procesos. Esa es la forma de pensar de las personas que frente al mundo, primero ven en qué consiste, cuál es su mecánica. Bueno, del otro lado tenemos la percepción, buscadores de amplitud. Estas personas quieren opciones abiertas y flexibilidad. Se sienten cómodos en la incertidumbre y prefieren escanear múltiples variables simultáneamente antes de comprometerse con un camino. ¿Ya? Les gusta probar de todo un poco. Y acá, esta es como yo diría la lámina más interesante porque acá estamos viendo las 16 tipos de variantes según este modelo. Y esto lo bautizó la IA como la tabla periódica de la personalidad. La combinación de los cuatro espectros cognitivos genera 16 arquitecturas mentales distintas. Estas se agrupan en cuatro familias fundamentales que comparten el mismo núcleo de percepción y toma de decisiones. Y estas, estas definiciones que hace la IA en sí es como para poder entender este modelo, pero en ningún caso representan, por ejemplo, una profesión ligada a un tipo de letra, sino más bien a cómo se va relacionando con el mundo y a la vez con, bueno, con el mundo exterior, pero también con el mundo interior.
Entonces, acá están las cuatro grandes subdivisiones que yo les había hablado en un comienzo. Están los analistas, los NT, que aquí está por el color lila, ¿ya? Aquí está el arquitecto, el lógico, el comandante, el innovador. El arquitecto INTJ, el lógico INTP, el comandante ENTJ y el innovador, el ENTP. De ahí saltamos a los diplomáticos, como el INFJ, el abogado, el INFP, el mediador, ENFJ, el protagonista y el ENFP, el activista. Saltamos al cuadro azul de los centinelas, los SJ. Acá está el ISTJ, el logista. Pasamos luego al ISFJ, el defensor. El ESTJ, el ejecutivo. El ESFJ, perdón, el cónsul. Y finalmente los exploradores. Y aquí está el ISTP, el virtuoso. El ISFP, el aventurero. El ESTP, el emprendedor. Y el ESFP, el animador. Entonces, yo les sugiero, estimados amigos, que descarguen este PDF y si vayan, retrocedan a la primera para ver en qué tipo de letra les corresponde. Entonces, ustedes se van a la izquierda o a la derecha y ahí les va a salir como una letra. Y luego se van a esta tabla de acá y ahí se buscan. Ya es como lo más lógico para poder meterse en esto. ¿Ya? Ahora, han existido estudios en relación a esto que hablan de que la mayoría de las personas se encuentra en el pilar azul que habíamos visto recién, los centinelas. Entonces, aquí en el pilar azul están los ISFJ en un 13%, los ESFJ 12% y el ISTG 11%. ¿Cuáles son los caracteres comunes de este grupo, que es la mayoría de la población? Son la columna vertebral práctica y solidaria de la sociedad. O sea, sin este grupo como que nada existiría porque aquí eh, hacen de todo. Aquí me da la impresión que son las personas que llevan a cabo un sinnúmero de tareas que son esenciales para el desarrollo de una sociedad. Por eso que son la mayoría. Luego vamos al grupo de los innovadores, lo que habíamos visto con el color amarillo. Y aquí aportan dinamismo y adaptabilidad en el aquí y el ahora. O sea, aquí pueden estar todos los ingenieros, personas que pueden ser abogados, etcétera, que, claro, según su ingenio, según su expertise, ayudan a que se mueva la sociedad por un mejor camino, por lo menos más ordenadito, ¿cierto? Para que todos puedan tener lo que anhelan. Claro, estas, si consideramos los dos primeros grupos, estas serían como sociedades más estáticas, ¿ya? Entonces aquí como que prima el orden eh, para que todo se mueva según una estructura definida. Pero ya aquí vemos dos grupos que son como los más pequeños, pero que, claro, como son menos, pero aún así tienen gran incidencia en el resto. Entonces, por una parte tenemos a los visionarios, el color verde. Aquí está el grupo INFJ, el 1,5%, el tipo más raro del mundo. Impulsados por el idealismo, a menudo se sienten incomprendidos. Y aquí están la cúspide de la pirámide los arquitectos del sistema, el color morado, los ENTJ y los INTJ, que son outliers, no sé si lo pronuncié bien, estadísticos enfocados en la eficiencia y en la disrupción a largo plazo. Claro, estas son las personas que proyectan a largo plazo las cosas. Las otras son como más del día a día. Entonces, esta es la mezcla que compone a toda nuestra sociedad, según los que han analizado este modelo de clasificatorio de personalidades que estábamos viendo en primer orden de cosas. Y aquí hay mayor detalle de las divisiones de estos cuatro grupos. Entonces tenemos matriz de hábitat profesional, ¿ya? O sea, hacia dónde se tienden a desarrollar estas personas. Por ejemplo, los analistas, los que habíamos visto en la cúspide de la pirámide, esto dice innovación compleja.
Muchos hacen consultoría estratégica, son ingeniería de software, arquitectura de datos. Entonces acá te da como ejemplo los INTJ, optimización de sistemas a largo plazo, y los INTP, soluciones originales. Como que buscan nuevas alternativas a lo ya establecido para generar cosas que puedan ser de beneficio para el resto. Los diplomáticos, el desarrollo humano, acá entran personas que son muy buenas en la psicología, el trabajo social, los recursos humanos, el coaching. Ejemplo, los ENFJ, el liderazgo inspiracional, y los INFP, el diseño creativo con propósito. El color amarillo, los exploradores, están más por la acción y la adaptabilidad. Entonces ellos son muy buenos en las ventas, en el deporte, el turismo, la intervención técnica. Ejemplo, los ESTP en los negocios de alto riesgo y los ISTP en resolución de problemas mecánicos en crisis. ¿Ya? Son los apagafuegos, son los bomberos del sistema. Y finalmente los centinelas, que son la mayoría, gestión y estabilidad. Entonces acá está la contabilidad, la administración, la logística, el derecho. Ejemplo, el ISTJ, precisión y cumplimiento, y el ESTJ, organización de equipos y recursos. ¿Ya? Entonces estos los estudios que se han hecho al respecto sobre cómo se van desarrollando profesionalmente las personas según este modelo de personalidad Myers-Briggs. Y acá tenemos otra forma de ver este mismo modelo. Acá está la mecánica del romance. Ah, mira, según lo que hizo la IA es ver cómo está la compatibilidad según este tipo de personalidad. Dinámicas de compatibilidad. Conexiones complementarias. Entre paréntesis, el encaje perfecto. La armonía surge al equilibrar funciones cognitivas opuestas pero complementarias. Ejemplo, el INFJ más el ENFP, es decir, el extravertido saca al introvertido de su caparazón. El introvertido aporta profundidad y anclaje emocional. El segundo ejemplo, el ENTJ más el INTP, el ENTJ ejecuta e implementa las brillantes teorías abstractas del INTP. Claro, entonces este modelo de mecánica, de cómo van desarrollándose las relaciones entre las distintas personalidades, habla más bien de los complementos, ¿ya? ¿Qué pasa con las fricciones? Porque pueden haber personas que por su forma de ver las cosas puedan eh, chocar con otras personalidades. Los desafíos surgen por la falta de diversidad cognitiva o funciones dominantes incompatibles. Ejemplo, el ISTJ más el ISTG. Valores compartidos, pero carecen de diversidad para un crecimiento dinámico. Entonces ahí se produce un estancamiento. Y el ejemplo del INTJ más el ESFP, diferencias extremas. La obsesión por la planificación del INTJ choca con la espontaneidad extrema del ESFP. Bueno, yo creo, estimados amigos, que ustedes por experiencia propia y de sus personas cercanas han podido notar cuáles son los tipos de personalidad que se pueden adherir sin problemas, mientras que otros podrían chocar. Y yo creo que los que podrían chocar, ustedes igual pueden tener esa intuición de que por la forma de ver las cosas, cierto tipo de personas puede chocar con otro tipo de personas. Bueno, en síntesis, un vocabulario, no una jaula. Y esto yo considero que es muy buena la aclaración que viene a continuación. La IA dice, el MBTI no es una bola de cristal inmutable ni una herramienta de predicción absoluta. Si se utiliza como una jaula rígida, entre paréntesis, no puedo hacer esto porque soy INFP, limita el potencial humano. ¿Ya? Esto es solamente como para poder analizar a grandes rasgos las relaciones entre las personas. Pero claro, no te puedes definir porque nosotros tenemos como de todo. Es una gradiente, ¿cierto?
Bueno, sin embargo, su verdadero genio radica en proporcionar un código abierto para la empatía. Claro, es justamente para adelantarse a los hechos y ver cómo podría relacionarse las personas. Nos otorga un lenguaje compartido para entender que las diferencias en la oficina, las fricciones en el matrimonio y las distintas formas de ver el mundo no son defectos, sino diferentes arquitecturas cognitivas operando exactamente como fueron diseñadas. El objetivo final del MBTI no es encasillarnos en 16 categorías, sino darnos las herramientas para construir puentes entre mentes radicalmente distintas. Y bueno, eh, eso es lo que yo les había preparado en torno a esta escala de medición. Igual, obviamente les voy a compartir este PDF en la descripción de este video. Y además, para que ustedes vayan potenciando su intuición, voy a dejar después unos tableros de péndulo que tienen los 16 tipos de personalidades según Myers-Briggs. De hecho, lo voy a buscar por acá. A ver, no es este, es este de acá. Ya, lo que pasa es que yo intenté decirle a una IA que me lo mejorara, pero fue muy difícil. Muy difícil porque tiene 16 opciones distintas. Entonces lo que hacía la IA simplemente era repetirme algunas clasificaciones. Entonces por eso que finalmente, después de varios intentos, desistí y preferí mostrarles esto tal cual. Entonces, ustedes lo pueden ver después cuando descarguen estos tableros de péndulo. Y aquí ustedes lo que van a hacer tomar su péndulo, ponerlo en el centro de la hoja, en ese dibujo de péndulo, y van a notar algo extraño si no están habituados a esto. Es que el péndulo va a comenzar a girar en torno al círculo central y luego, cuando ustedes le digan ya, dime en qué categoría estoy, por ejemplo, se lo pueden decir vocalmente o mentalmente. El péndulo va a comenzar a girar ya por fuera del círculo central y tal como una ruleta, ¿cierto? La ruleta rusa va a dar vueltas, 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 vueltas y ustedes van a notar que el peso del péndulo va a empezar a definirse por una de las opciones. Entonces, ustedes van a leer lo que ahí dice. Yo se los voy a leer aquí a continuación porque, como les digo, lamentablemente la IA no pudo traducirme muy bien esta imagen porque me la repetía. Entonces se las voy a leer. ENTP, el debatiente, pensadores inteligentes y curiosos que no pueden resistirse a un desafío intelectual. INFJ, el abogado, idealistas, tranquilos y místicos, pero muy inspiradores e incansables. INFP, el mediador, personas poéticas, amables y altruistas, siempre dispuestas a ayudar a una buena causa. El ENFJ, el protagonista, líderes carismáticos e inspiradores capaces de eh, cautivar a sus oyentes. El ENFP, el activista, espíritus libres, entusiastas, creativos y sociables que siempre encuentran una razón para sonreír. El ESFP, personas espontáneas, enérgicas y entusiastas. La vida nunca es aburrida a su alrededor. Están los ESTP, son personas inteligentes, enérgicas, muy perceptivas que realmente disfrutan viviendo al límite. El ISFP, artistas flexibles y encantadores, siempre listos para explorar y experimentar algo nuevo. El ISTP, experimentadores, audaces y prácticos, maestros de todo tipo de herramientas. El ESTJ, excelentes administradores, insuperables en la gestión de cosas o personas. El ESFJ,
personas extraordinarias, perdón, extraordinariamente atentas, sociales y populares, siempre dispuestas a ayudar. El ISFJ, protectores muy dedicados y cálidos, siempre listos para defender a sus seres queridos. El ISTJ, individuos prácticos y orientados a los hechos, cuya fiabilidad no puede dudarse. El INTJ, imaginativos y pensadores estratégicos con un plan para todo. El INTP, inventores, innovadores con una sed insaciable de conocimiento. El ENTJ, el comandante, líderes audaces, imaginativos, de voluntad fuerte, que siempre encuentran una nueva manera de crear, ¿ya? ENTP, pensadores inteligentes y curiosos que no pueden resistirse a un desafío intelectual. Entonces, ahí ustedes van a ir jugando en sus casas, pueden preguntarle por sus parejas, por sus familiares, incluso compañeros de trabajo o de estudios, y así ustedes mismos van potenciando su intuición. Bueno, ahí voy a dejar de compartir para ya mostrarles el siguiente estudio. Déjenme buscarlo por acá primero. Y el siguiente estudio está relacionado con Carl Gustav Jung, que es este psiquiatra que todos ustedes ya conocen, quien ha sido uno de los baluartes de la psiquiatría, de la psicología del siglo XX, y que, bueno, lamentablemente con el paso de los años, la escuela de psicología como que no le dieron toda la importancia que él se merece. Ya se fueron más por el lado de Sigmund Freud. Pero bueno, la divulgación que yo sigo, la taigetiana es baroniana, y yo sé que muchos de ustedes también la han seguido, sí han hablado de Carl Jung y su trabajo de las sombras. Él ha identificado lo que es el inconsciente colectivo, que nosotros llamamos Matrix, como algo sumamente importante porque tienen que ver con las ideas que hay predominantemente en un lugar y las personas no se dan ni cuenta y se van alineando a esas ideas. Entonces, esas ideas es lo que vamos a ver a continuación. Ahora sí, vamos a revisar esta diapositiva que es sobre los arquetipos y la sombra. Porque claro, Carl Jung habló de varios arquetipos, que es este inconsciente colectivo, que está presente en innumerables historias, en las mitologías, por ejemplo, en los cuentos, en las novelas, y las personas como que se tienden a identificar con estos arquetipos. Y en base a esto vamos a ver cuáles son sus sombras, cuáles son sus elementos del cual no están conscientes y que igual los están definiendo. Entonces vamos a ver que las personas que no están al tanto de sus sombras pueden estancarse. Entonces vamos a ver esto en detalle. Acá está el inconsciente colectivo. Entonces dice la IA en torno a este tema. A diferencia de Freud, entre paréntesis, un depósito de represiones personales, Jung descubrió una capa profunda y compartida de la psique humana. Tenemos por una parte el consciente, que es como la cúspide de una pirámide o más bien de un iceberg. Tenemos el inconsciente personal, todas aquellas ideas o conceptos que nosotros no los tenemos a flor de piel, sino que están más en nuestro interior. Y también está el inconsciente colectivo, todas las ideas que pueden haber por ahí según el tipo de personalidad que, como por ejemplo estuvimos viendo recién. A la derecha tenemos la herencia psíquica, la estructura sin contenido. Claro, acá estamos viendo uno de los arquetipos, me da la impresión que sería el del héroe, ¿cierto? Porque estamos viendo a Aquiles, que es de la cultura griega, pero este arquetipo también se repite en la modernidad, por ejemplo, con Luke Skywalker de Star Wars. Esta es la cultura moderna. Entonces, dice la IA, los arquetipos son patrones universales.
no son imágenes fijas, sino moldes biológicos que la cultura y el individuo rellenan con sus propias experiencias. Anatomía de la sombra. Ah, no, perdón, iba a decir algo. Entonces, si empezamos a analizar, estimados amigos, esto, vamos a comprender que las películas que vemos en el cine, en la televisión, incluso también hasta en las pantallas de los teléfonos móviles, son programaciones. ¿Por qué? Porque te hablan de cómo cierto tipo de personalidad siempre se las arregla para salir adelante, entonces te muestran un tipo de personalidad y la gente tiende a identificarse con ese tipo. Por ejemplo, con el héroe. Siempre nos tendemos a identificar con el héroe. Entonces, según el comportamiento del héroe en la película, después tú lo llevas a tu vida personal y sin darte cuenta lo estás imitando. Estás imitando a Skywalker o estás imitando a Aquiles. En el fondo, lo que quería decir Jung es eso. Tendemos a imitar. Bueno, ahora sí, vamos con la sombra. Entonces, ¿qué es la sombra? ¿Qué es lo regular sobre esto? Aspectos rechazados, reprimidos o ignorados de la personalidad, ¿ya? Porque claro, nuestra personalidad incluye muchas ideas que nosotros estamos orgullosos de ellas, ¿ya? Pero hay otras cosas que tendemos a ocultarlo por temor al que dirán. Entonces ahí está la sombra. El gran mito no es solo maldad, agresividad, egoísmo, no son como características malas de por sí, ¿ya? El potencial oculto contiene luces no vividas, como por ejemplo la creatividad, fuerza, sensualidad, consideradas inapropiadas por el entorno social. Claro, uno puede para adaptarse a un medio, adaptarse a su entorno, utiliza una máscara, un disfraz. Entonces, por ejemplo, si tú eres un policía, si tú eres una persona oficinista o alguien que es muy conservador, y su trabajo es conservador, te va a dar cosa mostrarte sensualmente, por ejemplo, en una foto o bailando, ¿cierto? Entonces, esos son aspectos tuyos que ocultas por temor al que dirán. Entonces, ahí está tu sombra. Entonces, ¿cómo actúa? Acumula todo lo que no encaja dentro de nuestra persona, es decir, la máscara social. Opera desde el inconsciente mediante la proyección. Odiamos en otros lo que no aceptamos en nosotros. Entonces, acá hay algo esencial, la proyección. Entonces, hay cosas que nos gustaría hacer, pero por temor al que dirán, no lo hacemos. Y cuando vemos a una persona que sí lo hace, como que la tendemos a rechazar, empezamos a apelarla, como decimos acá en Chile, o sea, a hablar mal de ella. Mira, ¿qué se cree esta persona? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Pero en el fondo de tu corazón, a ti te gustaría hacer lo mismo. Por eso que empiezas a hablar mal de otra persona, pero lo haces desde la vereda como de la persona como que no logra traspasar su deseo al plano de lo concreto. Entonces, también se manifiesta el lapsus en reacciones desproporcionadas y sueños, a menudo como figuras amenazadoras. Entonces, claro, tú puedes, si te da cosa hacer algo y ves que otra persona sí lo hace, tú puedes discutirle, puedes hablar mal de esa persona con otra, ¿ya? O enojarte mucho más allá de lo que haría una persona común, ¿ya? Entonces ahí sale a relucir la sombra, también en los sueños, ¿ya? Y te lo muestran como una figura amenazadora. El mito de los 12 arquetipos. Ah, sí, esto fue porque en un principio yo pensé que los 12 arquetipos eran los 12 que se le ocurrió a Carl Jung, pero no es así, Carl Jung tiene muchos. Entonces hubo otra persona que los sistematizó, que es Carol Pearson, ¿ya? Pero este es posterior. Entonces, por eso que lo hizo como para eh, tener un mejor entendimiento de estos arquetipos, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver el detalle. Carl Jung, la teoría clínica,
Es una lista infinita y fluida de facetas de la psique. Incluye el arquetipo de la madre, el sabio, el trickster, la sombra, sí mismo. Nunca limitó el número de arquetipos, son incontables e inabarcables. Pero Carol Pearson lo que hizo fue sistematizar 12 arquetipos en el año 1991, diseñado para el desarrollo personal, los negocios y el branding. Dio lugar a evaluaciones como el PMAI, el Pearson Mark Archetype Indicator. Bueno, conclusión. La lista de 12 no es estrictamente de Jung, pero es la herramienta más práctica para mapear nuestra psique en la actualidad. La ecuación de las sombras. Entonces la guía puso a la izquierda potencial neutro, el arquetipo universal en el inconsciente colectivo. Ya, por ejemplo, la figura del héroe que hemos estado hablando. Eso está en todas las novelas, en todas las historias, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? Falta de integración, el rechazo, la represión o el trauma personal. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ocultamos nuestras sombras? Eh, Pasa esto, la sombra personal, el lado oscuro disfuncional del arquetipo. ¿Ya? Cuando rechazamos algo que es nuestro, por temor al que dirán, esa es nuestra sombra personal. Ese es el lado oscuro, pero no necesariamente malo, como diríamos. Al contrario, si tú lo integras, forma parte de ti. ¿Ya? La sombra no es un ente independiente. Cada arquetipo tiene su propia sombra. Por eso la razón de ser de este programa, estimados amigos. Trabajar la sombra no es destruirla, sino expresar el arquetipo en equilibrio. Entonces vamos a ver a continuación que cada arquetipo tiene sus cosas, pero si los tomamos en armonía, puede ser bastante bueno para nuestra psique. Veamos entonces las clasificaciones de los arquetipos de Jung, que fueron clasificados por Pearson. Los buscadores de la verdad y la transformación. Ahí tenemos el mago. ¿Cuál es la luz del mago? Que conecta los opuestos para generar cambios. O sea, vemos ambos lados de las cosas. Busca la verdad, domina los procesos, sana y enseña. ¿Ya? Personas que les gusta enseñar. ¿Cuál es la sombra del mago? El manipulador, el chantaje emocional, el ilusionista, teorías vacías, el tirano de la razón. ¿Ya? O sea, personas que frente a nuevas ideas pudiera reaccionar de una manera airada, menospreciando, por ejemplo, lo que dice el otro. ¿Ya? Esa es la parte de la sombra de un mago. El aprendizaje de brujo, la soberbia, ¿ya? Entonces, cuando un mago actúa con soberbia, no está en su armonía. Entonces, la idea es que un mago, para que llegue a la luz, tiene que saber que hay otras ideas que pueden serle eh, válidas si la empieza a analizar sin, sin ponerle prejuicio. Entonces, eso está muy bien porque así va a tener una comprensión del todo. Y obviamente que yo diría que el chantaje emocional, la manipulación, tiene que ver con el control. Y como había dicho en el programa pasado, a mí cada vez que he intentado controlar algo me ha ido bastante mal, así que soy muy malo en eso. Entonces yo diría que por lo menos en esa parte he podido analizar mis sombras. Sí, sí, por ejemplo, me he percatado de que mentalmente he reaccionado mal frente a cierto tipo de ideas, pero claro, afortunadamente nunca a nivel de pelea a pelea, pero eso sí lo tuve durante buena parte de mi vida que chocaba con ciertas personas. Entonces, el saber eso, por lo menos a mí me ha ayudado para mejorar mi relación con los demás y conmigo mismo, por cierto. Bueno, vamos al sabio. ¿Cuál es su luz? Que es trascender la ignorancia. Claridad mental, visión a largo plazo, mentoría con humildad intelectual, ¿ya? Entonces, son buenos profesores los sabios. ¿Cuál es la sombra de ellos? El ser dogmático, imponer su verdad, ¿ya? También les cuesta aceptar ideas nuevas. Bueno, ¿cuántos científicos son así acá en la Tierra, cierto? El sábelo todo vacío, parálisis por análisis. Claro,
tienen tantas ideas en la cabeza que después no logran concretar nada porque no se deciden por una de ellas. Entonces empiezan a analizar, analizar, analizar y ahí se quedan. Ermitaño amargado, juzga sin compromiso. ¿Ya? Algo similar a lo que le pasa al mago. Los agentes del cambio, acción y ruptura. Y aquí entramos a la figura del héroe, que nos sirvió como ejemplo. ¿Cuál es la luz del héroe? Que supera los obstáculos para un fin noble. ¿Ya? O sea, igual como los héroes de los videojuegos van pasando por etapa y van ganándole a los malos, entre comillas, todo para ayudar, por ejemplo, a una aldea, a un pueblo. Ahí entran los Robin Hood, por ejemplo. El hecho que sean valientes, disciplinados, personas con honor. Y aquí me estoy acordando del Caballero de los Siete Reinos. Véanla ahí en el canal de HBO, es de la saga de Juego de Tronos. Resiliencia frente a dragones internos y externos. Miren, justamente está relacionado ahí con los dragones. La sombra de los héroes. El arrogante menosprecia al débil. El buscador de riesgos compulsivo. El salvador sin causa. Claro, aquí empiezan a tomar medidas sin analizar más allá que cuáles son sus replicancias. Y claro, sin una causa, el héroe se queda ahí enmarañado en sus ideales, pero bueno, hasta ahí nomás llega. El competidor despiadado no tolera perder. Sí, algunos héroes que están en sombra, esa parte no les gusta, obviamente a nadie le gusta perder, a nadie le gusta echarla a perder, a nadie le gusta caerse, pero justamente la grandeza de un héroe está en saber pararse y volver otra vez, pero con mayor prestancia y hidalguía y sobre todo con eh, una mayor sabiduría. Ahí pasamos al rebelde. ¿Cuál es su luz? El romper estructuras opresivas. Estas son las personas que la Matrix la llamaría antisistema, pero bajo la visión del rebelde serían como somos necesarios, necesitamos romper con la opresión justamente del sistema imperante. Entonces, para eso se necesita tener valentía. Y estas personas buscan la justicia genuina y libera lo silenciado, o sea, buscan que la verdad salga a la luz. ¿Qué les pasa a ellos? ¿Cuál es su sombra? El anarquista puro, destruye sin proponer. O sea, todo está malo, lo echan a perder, pero no lo arreglan, pues no ofrecen nada. El provocador crónico, siempre anda provocando, son un buscapleitos. Esa es la parte de la sombra. El resentido, combate por envidia. Y el conspiranoico, claro. Y aquí entran las personas, por ejemplo, que creen tanto en las conspiraciones que no analizan que cada conspiración tiene su fin. Algunos sí tienen raíz en una verdad y otras veces estas conspiraciones nacen justamente de las personas que están en el poder, como para distraerlos, que es lo que pasa con las personas que creen que la Tierra no es esférica, ¿ya? Entonces ahí están esos rebeldes en su sombra. Creadores de estructura, innovación y orden. Aquí tenemos el creador. ¿Cuál es la luz de ellos? Materializan ideas y son originales. Tienen sensibilidad estética. Construyen y dejan una huella única en el mundo. Claro, sus obras hablan por ellos. Entonces, si dejan un buen legado, claro, van a hacer cambiar la mentalidad de la gente. ¿Cuál es la sombra de ellos? El perfeccionista paralizante, el artista torturado, idealiza el sufrimiento, el innovador sin raíces, nihilismo creador y el narcisista de la obra. Miren mi obra, qué bonita está, nadie me gana. Claro, y se quedan ahí pegados en eso y no escuchan voces críticas que puedan ayudarle incluso a mejorar su obra. El gobernante, la luz de ellos es crear prosperidad y estabilidad. Acá están los buenos reyes, por ejemplo. Los reyes de las Pléyades, ¿cierto?
para los que siguen la divulgación taijetiana y varoniana me sabrán entender. No así con los reyes de la tierra que vamos a ver acá en las sombras. Bueno, otra luz es autoridad natural y visión estratégica. Ya como que las personas reconocen su liderazgo, porque son personas que se anteceden a los hechos, pero en pos de de un bien común. Y para eso utilizan una buena estrategia y escuchan a diversas opiniones. Entonces ejercen un poder legítimo, porque claro, la gente no es que los obedezca ciegamente, sino que inspiran a otros, ¿ya? Entonces, protegiendo el bien común, claro, por eso que la gente los sigue, porque no solamente persiguen su propio bien, sino el bien común. La sombra. Aquí entran los tiranos, los dictadores que gobiernan por miedo. Un ejemplo de un tirano es, por ejemplo, eh, el emperador Palpatine en Star Wars, ¿ya? El gobernante débil, el que evita los conflictos. El burócrata frío, ¿ya? El que no cambia nada porque lo hace todo según la ley o las normativas vigentes. Y el monarca narcisista. Y claro, muchos de ellos los pudimos ver en Juego de Tronos. Los conectores, empatía y pertenencia. Aquí entramos al arquetipo del cuidador. Sus luces, nutrir y proteger, tienen compasión activa y abnegación. Crean entornos seguros para otros. ¿Ya? Estas son las personas que se preocupan mucho por los demás, ven su bienestar, que no les falte nada, hacen rica comida. Generalmente sus hogares son bastante cálidos, acogedores. Esas son personas cuidadoras, las buenas personas que uno les puede llamar así. Pero ¿cuál es la sombra de ellos? El mártir, sacrificio patológico, o sea, pasan sacrificándose por los demás. Y eso a la larga los va a perjudicar en su salud, como lo vimos en el programa pasado. El controlador encubierto da para exigir lealtad. O sea, te cuida, ¿ya? Pero a la vez después te saca en cara que te ayudó, ¿ya? Acá podemos ver algunos familiares en esto. El salvador compulsivo, ¿ya? El que siempre anda salvando a los demás. Y claro, si vas a estar salvando a los demás y no te salva a ti mismo, entonces ¿cómo? Y el codependiente. Claro, porque generalmente ayuda a los demás, pero a la vez depende de otros, y eso a la vez no le permite ser feliz también. El amigo. Este está relacionado con el cuidador, son parecidos. Miren, la luz del amigo. Vínculos horizontales busca el amigo. Ya este por lo menos tiene una mayor armonía que el otro. Lealtad ordinaria y escucha activa. Y tiene un sentido de igualdad y apoyo sin jerarquías. ¿Ya? La sombra es la persona posesivo. Exige exclusividad. ¿Somos amigos o no somos amigos? Dirían por ahí. Como que te van exigiendo. Esa persona está en su sombra. El conformista complaciente. El chismoso disfrazado. O sea, te ayuda, pero al mismo tiempo por detrás está hablando mal de ti con otras personas. El resignado sin criterio es el que tolera los abusos, ¿ya? Y ahí se convierte en víctima y a la vez en victimario. Los buscadores de experiencia, libertad y pureza. Aquí está el explorador, búsqueda de autonomía, curiosidad insaciable y adaptabilidad. Expande límites para descubrir quién es, ¿ya? O sea, van adentrándose en terrenos desconocidos, pero fruto de la observación, del compartir con otras personas, van ampliando sus conocimientos y el entendimiento de su entorno. ¿Cuál es la sombra? El nómada perpetuo. Huye del compromiso. Claro, exploradores no se debe entender solamente como aquellas personas que pasan viajando, sino también las personas que van experimentando cosas distintas. Entonces, hay personas que, por ejemplo, les gusta tener varias parejas, pero nunca se casan. Ahí entran estos exploradores, pero en su faceta de sombra. El turista superficial.
¿ya? El turista que no ve más allá de lo que le dice el guía o la guía o el folleto, sino que se conforma con eso. El inconformista compulsivo y el adicto a la novedad. O sea, siempre están explorando, 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 pero no analizan lo que exploraron. Entonces eso tampoco es bueno, porque ahí no hay aprendizaje. Pasamos al el inocente. Aquí su luz es la confianza y bondad original, optimismo natural y sinceridad, y esperanza en el final feliz. O sea, son personas que ven con buenos ojos casi todas las cosas. eh, por lo menos, sí, uno puede compartir bien con ellas porque como que tienen un corazón bonito, andan viendo el lado positivo de todo. Pero la sombra está como en negar justamente ciertas cosas que no le permiten adentrarse en su mundo interior. Entonces, a eso me refiero con el negador rechaza ver el mal, ¿ya? Es lo que estoy hablando yo, ¿ya? Al no ver las cosas malas, todo es positivo, como que no se puede adelantar a los hechos. No son personas generalmente precavidas cuando están en su faceta de sombra. El dependiente infantil, claro, son tan inocentes que necesitan que otras personas las ayuden, pero si son demasiado dependientes también pueden tener problemas de salud, como lo vimos en el programa anterior. El falso optimista que reprime la tristeza, dicen, sí, no, sí, me va a ir bien, me va a ir bien, pero en el fondo sabe que no es del todo optimista, sino que lo dice como de la boca para afuera. Y el moralista rígido. Esas son las sombras del inocente. De ahí pasamos a los hedonistas y vitales, pasión y paradoja. El amante, su luz son las conexiones profundas, ¿ya? O sea, no son para nada superficiales cuando están en su luz. Pueden hablar con personas y hablar de cosas muy profundas y bueno, ahí mejoran la relación con los demás. Entonces ellos se entregan emocionalmente, son leales, aprecian lo estético y la vulnerabilidad, ¿ya? Ellos abren su corazón. Eh, Cuando están en su fase de sombra, son dependientes afectivos, ¿ya? O sea, dependen de su pareja, por ejemplo. Si su pareja los deja o las deja, ahí se vuelven muy tristes, ¿ya? El seductor compulsivo. Andan cambiando de pareja como quien se cambia de calzoncillo, dirían por ahí. El amante celoso. Amor como posesión, ¿ya? O sea, en la faceta de sombra dicen tú eres mía o tú eres mío y, y bueno, no permiten que ni siquiera se relacionen sus parejas con otros. Y el masoquista romántico, ¿ya? Que sabe, que, por ejemplo, que la otra persona le está haciendo un gran mal, pero como son codependientes afectivos, siguen con esa persona. Entonces ahí están en su etapa de sombra. El bufón, los buenos para la talla, como decimos acá en Chile, los buenos para el chiste. Desafían la rigidez, esa es su luz, ¿ya? O sea, descongestionan todo porque no les gusta la parte estructural, o sea, necesitan que las cosas fluyan. Por eso es que necesitan que haya un buen estado de ánimo en las personas. Entonces son ingeniosos, rápidos y exponen hipocresías. Usan el humor como espejo lúdico. Ahora, ¿cuál es la sombra de los bufones? El cíclope burlón, es decir, ridiculiza sin propósito. O sea, pasa haciendo chistes que puedan ser perjudiciales la psique de otras personas. Pero no es por un afán así como de ayudarlos en algo o para descongestionar, sino que le bajan el ánimo a la persona. El payaso compulsivo, escudo contra la intimidad. Claro, estas personas cuentan tantos chistes, hacen risa de todo, que rara vez se los ve serios. Incluso cuando uno los ve serios, a estas personas dicen, ¿será que realmente se lo tomó en serio o en realidad está poniendo su mejor cara porque está a punto de contar un chiste? Entonces ahí está la sombra del bufón.
y el pasivo agresivo. Agresión disfrazada de chiste. Claro, eso es muy común en los hombres. Nosotros, por ejemplo, como género, cuando queremos manifestar nuestra opinión, generalmente, y esa opinión es como disímil a la de otra persona, no lo hacemos de manera directa como lo hacen las mujeres, sino más bien disfrazamos la crítica a través de un chiste, ¿ya? Pero muchas veces se nos puede pasar la mano, claro, y eso la otra persona, en vez de encontrarlo chistoso, obviamente lo va a encontrar como si fuera una agresión. Y el saboteador, ¿ya? Entonces, estas personas también como que descom- descompaginan todo y al hacer estas bromas que se pueden sabotear un trabajo, pueden sabotear el trabajo con los demás y se sabotean a sí mismos. Vamos con la matriz diagnóstica de las sombras. Entonces, cuando hay un exceso del control, del dominio, de que no debe faltar nada, que hay que revisar todos los detalles eh, con gran tenacidad, ¿cierto? Porque puede ser perjudicial. Bueno, todo lo contrario, porque te puede minar ciertas cosas cuando tú le pones demasiado control. Entonces aquí caen los tiranos. Y aquí, miren, me gusta lo que hizo la guía porque lo fue metiendo con los arquetipos. Ahí está el gobernante tirano, el manipulador mago, el competidor despiadado, el héroe, ¿cierto? Controlador encubierto. Otras sombras, los que evaden, los que se desconectan, como el nómada perpetuo en el caso del explorador, el ermitaño amargado en el caso del sabio, el seductor compulsivo en el caso del amante y el payaso compulsivo en el caso de Bufón. La gente que son dependientes o sumisas, y aquí entra el mártir, entre paréntesis, cuidador, el dependiente efectivo, que eso está relacionado con el amante, el resignado, el amigo, y dependiente infantil, el inocente. ¿Ya? Y otras sombras son los que están bajo la tutela de la destrucción o de la agresión, ya que no controlan sus impulsos. Y aquí entra el anarquista puro, que está relacionado con el rebelde, el innovador sin raíces, el creador, el cíclope burlón, el bufón y el provocador crónico, el rebelde. ¿Ya? Entonces, cuando toman este tipo de actitudes, no solamente tienen problemas para relacionarse con los demás, sino que también como que se agreden a sí mismos, porque en el fondo una sociedad es el espejo de uno. Y acá la guía nos dice, identifica tu patrón defensivo para encontrar qué arquetipo necesita integración. Y claro, este tipo de cosas las personas las vamos adoptando sin darnos cuenta para defendernos quizás de alguna agresión. ¿Ya? Entonces, de ahí la importancia del autoconocimiento. Y ese autoconocimiento, Carl Jung lo llamaba el proceso de individuación. Entonces, que es hacer consciente la sombra, ¿ya? Que son aspectos de uno que uno no los ve tan fácilmente. Entonces, ahí vamos a encontrarnos que nosotros somos la parte consciente, o sea, todo lo que proyectamos hacia afuera, pero también inconsciente que está muy dentro de nosotros. Entonces, en la medida que vamos investigando las cosas que nos disgustan, por ejemplo, eh, las vamos entendiendo y vamos comprendiendo que quizás las decisiones que tomamos en un pasado, quizás si bien no fueron de las mejores, las podemos mejorar para el futuro. ¿Ya? Entonces, hacer consciente la sombra. El objetivo no es destruir o negar la oscuridad, sino reconocerla sin dejarse dominar por ella. Aceptar la totalidad, la plenitud psicológica, el sí mismo, solo se alcanza cuando abrazamos conscientemente nuestras contradicciones. Y al integrar la sombra, recuperamos la energía creativa, la fuerza y la autenticidad que habíamos reprimido. Y no hay luz sin oscuridad. Conocer nuestros arquetipos dominantes es solo el principio del viaje. La verdadera maestría de nuestra psique no reside en ser perfectos,
sino en ser completos. Y eso es la arquitectura del inconsciente integrada. Y bueno, eso era toda la diapositiva que le tenía preparada para todos ustedes. Ahora les voy a compartir entonces una diapositiva sobre un tablero de péndulo que hice en torno a estos arquetipos. Los vamos a ver para que ustedes lo vean en conjunto, o sea, más bien en sus casas, y después vamos a dar paso al último bloque de este programa, en el cual vamos a ver un tema fascinante porque está relacionado con los arquetipos, pero vamos un poco más allá, vamos en el tema de las relaciones de amistad, de trabajo, familiar, de pareja, etcétera, que está enfocado en los estudios de Carl Jung. Ok, entonces ahora les voy a compartir este tablero. Y ahí sí me respetó lo que yo quería manifestar. Entonces le di las opciones a la IA. Le dije, hazme un tablero de péndulo con 12 opciones sobre los arquetipos de Carl Jung. Y se lo fui mencionando uno a uno con sus características y finalmente lo que hizo la IA fue arrojarme este tablero. El sabio, el explorador, el héroe, el mago, el rebelde, el amante, el bufón, el amigo, el cuidador, el creador, el gobernante y el inocente. Perdón por la imagen religiosa de acá, pero claro, esto está igual en el inconsciente colectivo, el cuidador, ¿ya? Pero yo creo que les puede servir para definirse también. Entonces ahí pueden utilizar el péndulo para ver en qué arquetipo están, el de sus amigos, sus parejas, familiares, compañeros de trabajo, y así ustedes van a entenderlos mejor incluso a las otras personas. Ya voy a dejar de compartir esto para mostrarles ahora a continuación em, el estudio que había hecho Carl Jung, pero me basé en el canal, en un canal de YouTube que me lo recomendó YouTube, valga la redundancia, de una chica que por su acento creo que es colombiana, y ella explica fascinantemente cómo se dan las relaciones según los arquetipos, según las personalidades, y lo que hice básicamente fue tomar su video, pasárselo a Notebook LM y le dije, hazme unas diapositivas de esta charla. Así que de todas maneras voy a dejar el enlace no solamente de este PDF que vamos a ver a continuación, sino obviamente del video original, porque esta chica se nota que es muy estudiosa de Carl Jung y sus palabras son realmente muy buenas. Lo que voy a hacer yo es simplemente un resumen de lo que yo entendí de todo ello. Así que vamos a compartirlo. El espejo psicológico. Lo que ves en los demás es un reflejo de tu propia sombra. Ahí sí. Y esto nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos cuando sacamos a relucir ciertas cosas sin darnos cuenta. La paradoja de la atracción. Entonces, el análisis de esta chica llamada Simone es que cuando hay parejas que no se relacionan bien, tienden a mostrar su sombra. Entonces, claro, son proyecciones de la personalidad nuestra que se la atribuimos al otro, pero que son proyecciones de nuestra sombra, son cosas internas nuestras. Y entonces es interesante analizar esto porque nos ayuda a comprendernos mejor. Entonces ella se enfocó en esta de la paradoja de la atracción. Fase de enamoramiento, la luz. Bueno, ella dice, no dejamos de amar a la persona, comenzamos a chocar con partes de nuestra personalidad que no hemos aprendido a integrar. Entonces la fase de enamoramiento, la luz, cuando recién está todo comenzando, dice, hay personas que se sienten atraídas porque la otra persona es libre y espontánea, ¿ya? Pero lo que decía esta youtuber es que
A la vez, y cuando va pasando el tiempo, eso que nos llamó la atención, que era una personalidad libre y espontánea, después ya no nos gusta. Entonces, a esas mismas personas consideramos que son irresponsables e inestables, ¿ya? Entonces ahí estamos en conflicto, ahí se arroja nuestra sombra. Después tenemos la parte de sensibilidad profunda. Ah, que le gusta a esta persona porque tiene una gran sensibilidad. Mira, no le hace asco a sus emociones. Pero después empezamos a quejarnos de esas mismas personas diciendo que son abrumadoras y dramáticas. Por otra parte está la fuerza protectora, por ejemplo, en el caso de muchas mujeres que ven a los hombres como alguien que las puede proteger, ¿ya? Entonces ven ciertas actitudes dentro del hombre que lo hacen ser atractivos para ellas. Pero después, esa misma actitud ya la ven como alguien controlador y dominante. Y está el caso de las personas que ven en el otro a alguien racional y ecuánime. Pero al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, sino después lo notan como alguien frío y distante. La arquitectura de la psique. Entonces, tal como habíamos visto en la diapositiva anterior, la de Carl Jung, ella habla de que la mayor parte nuestra no la hacemos visible, sino que está oscura, y la parte de la luz es el ego, lo que mostramos, nuestra máscara, identidad consciente, lo que te dices a ti mismo sobre quién eres. Yo soy así, asá y asá. Función, filtrar y construir una narrativa coherente frente a la sociedad. Claro, para que los demás no nos critiquen, por ejemplo. Pero al hacer eso estamos ocultando ciertos rasgos de nuestra personalidad que nos definen también. ¿Ya? La sombra, el punto ciego, el inconsciente, memorias reprimidas, traumas, anhelos profundos. Contenido. El niño no escuchado, el adolescente silenciado, necesidades insatisfechas. Regla de proporcionalidad. Mientras más se identifica el ego con una cualidad, más grande es la represión de su opuesto en la sombra. O sea, yo soy, por ejemplo, ingenioso, pero al identificarme con ser ingenioso, también me estoy haciendo un daño porque estoy ocultando esa parte de mí que no se le ocurre nada, ¿ya? Así es que eso yo lo oculto porque frente a los demás me hago mostrar como alguien ingenioso. Eso es por dar un ejemplo, ¿ya? Ustedes lo pueden trasladar con su propia personalidad. ¿Cómo te muestras frente a los demás? ¿A qué le das más importancia a la hora de mostrarte a los demás? Ya sea tu pareja, tus amigos, tu familia, eh, tus compañeros de trabajo, tu jefatura, etcétera. El mecanismo de proyección. Entonces, muchas veces no te enamoras de las personas, sino de lo que tú proyectas en ellas. Y decía esta youtuber, que está basada obviamente en lo estudiado por Carl Jung, proyectamos nuestras necesidades insatisfechas porque la otra persona encarna partes de nuestra personalidad. Entonces, nuestra sombra no sale a la flote en nosotros mismos, sino que en cómo nosotros vemos a los demás. ¿Ya? Entonces, uno necesita o admira cualidades que deseamos tener, la alegría, la confianza, la estabilidad, eh, la, la encontramos en la otra persona, por eso la proyectamos. Dos, ha olvidado partes de nosotros mismos que dejamos atrás en la infancia. Y tres, teme secretamente, rasgos que juzgamos severamente en nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, lo que veíamos en el cuadro anterior, que ya lo que nos disgusta son características propias nuestras que las percibimos en los demás, pero son nuestras. Estudio de caso, la ilusión de la independencia. Cómo las adaptaciones defensivas sabotean nuestras relaciones. Paso uno, la herida, el pasado. Engaño y traición en relaciones anteriores. Claro, entonces acá esta chica hablaba de personas que por su experiencia en relaciones anteriores proyectaban esos mismos miedos, esos mismos traumas en las nuevas relaciones. Entonces
ahí obviamente se iba a producir un choque con esta persona nueva que estaba conociendo. Paso 2, defensa del ego. Identidad. Soy un espíritu libre, no necesito exclusividad convencional. Entre paréntesis, entra una relación abierta. Y claro, entonces estas personas que aseguran que no necesitan a una pareja estable, formal, que solamente quieren vivir el momento, están escondiendo algo. ¿Qué es lo que están escondiendo? Represionan la sombra. Se entierra el miedo a ser lastimada y el deseo genuino de una relación segura. Entonces, muchas personas que se autoconvencen y dicen de la boca para afuera, yo no necesito relaciones formales, están en el fondo ocultando ese miedo a ser ignorados, a ser lastimados por la otra persona. Entonces, para que no se produce eso, actúan en defensa de su propio ego, de su identidad, el manifestarse como alguien con el espíritu, comillas, libre. Paso 4. La erupción, el conflicto. Aparecen los celos, la ira, el resentimiento hacia la espontaneidad de la pareja, aunque el acuerdo era claro. Entonces, conclusión. El problema no era la relación abierta, sino la necesidad profunda de ser rechazada por el miedo a una nueva traición. Y aquí tenemos un término nuevo, enantiodromía, la ley de los opuestos. El concepto de Jung, cuando una postura psicológica se vuelve demasiado extrema, su opuesto surge silenciosamente, ¿ya? Entonces, cuando alguien se identifica, por ejemplo, demasiado con la izquierda, le va a salir alguien de la derecha y viceversa. Cuando alguien se identifica con una idea de manera muy fuerte, van a conocer a esa persona que les va a recordar eso que les disgusta y bueno, tienen tanto énfasis, enfoque en cierto tipo de cosas que la están manifestando, pero no como les gustaría en un principio, sino en el opuesto. Curioso, ¿no? Bueno, el exceso del ego. Hiperindependencia, ¿ya? Personas que dicen, yo no necesito a nadie, nada me puede dañar, que es la fuerza rígida. Control racional absoluto, ¿ya? Entonces, estas personas aseguran que, que nadie las necesita, o sea, que no necesitan a nadie, que son ultra independientes. Pero, ¿qué están ocultando? Están ocultando una crisis de dependencia e intimidad, la necesidad desesperada de vulnerabilidad, el desbordamiento emocional, ¿ya? Entonces, lo que no te atreves a integrar se acumula en tu interior y encuentra la forma de salir a la superficie, creando circunstancias que tu ego no entiende. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Podrían decir muchos por ahí. Bueno, en lo que te enfocas, vas a encontrar la respuesta, pero muchas veces esta respuesta no te va a gustar del todo, que digamos. Y aquí entra en juego la perspectiva taoísta que señala la youtuber en su video. Los opuestos no son enemigos. Cada polaridad contiene la semilla de la otra. Entonces el lado yang, el lado de la acción, de la identidad, entra la energía masculina, lo racional, lo lógico, la independencia y el triunfo, el peligro de exceso y aislamiento. El lado yin, que es el lado inconsciente, la conexión, la energía femenina, emocionalidad y vulnerabilidad, unión e independencia natural, el peligro de exceso, el miedo a la soledad. Entonces aquí hay que buscar un equilibrio. Y obvio, nosotros, aunque tengamos, perdón, géneros distintos, o sea, se nace bajo el género masculino o el género femenino, tenemos cosas de las dos energías, el lado yang y el lado yin. Entonces, no es que los hombres nos identifiquemos todos con el lado yang en un 100% o las mujeres con el lado yin. Lo ideal sería como 50-50. Entonces, la polarización nos priva de la capacidad de transformarnos. El objetivo es ver la independencia y la dependencia no como términos absolutos, sino como herramientas intercambiables.
El espectro de la identidad. El ego es necesario para la supervivencia social, pero debe ser una herramienta, no una prisión. Cuando el ego es débil, hay un peligro, que es moldea su personalidad según lo que otros necesitan. Claro, cuando tu ego es débil, otros te dicen lo que debes hacer. Entonces, esto te convierte en una víctima potencial de abuso psicológico o emocional. Y estas personas son incapaces de establecer límites claros. ¿Ya? Entonces aquí tenemos a la víctima. Cuando el ego está sano, el objetivo, construido desde la autenticidad, no desde la adaptación defensiva, no que busques encajar en tu entorno, sino que tú te reconoces como alguien distinto a los demás, entonces al reconocerte así te haces respetar. Entonces conoce quién es y qué quiere. Y es flexible y capaz de observar su propia sombra. ¿Ya? eh, no son para nada personas orgullosas cuando las personas que tienen el ego sano. Ego rígido, que ahí entra también en un conflicto. Es el identificado con una sola etiqueta. Yo soy totalmente lógico. Y de ahí no se salen. Juzga severamente a los demás. Y genera una sombra masiva y atrae conflictos constantes. O sea, personas con las cuales no es agradable conversar, compartir. No, solamente esas personas se van a sentir bien con personas que tienden a tener un pensamiento más o menos común, ¿ya? Son las personas que yo diría que se identifican con los partidos políticos, son personas que se identifican con una creencia religiosa, con un dogma de la ciencia, puede ser, ¿ya? Con la forma de hacer las cosas, entonces sí, tienden a tener muchos conflictos. El conflicto como catalizador. Las personas que más nos irritan sostienen la llave de nuestro ser no integrado. Acá, ¿cuál es el gatillo? El síntoma, pensamientos negativos intensos hacia alguien. Uno dice, es demasiado mandón, es demasiado inmaduro o inmadura. La ilusión, el ego te convence de que el problema es exclusivamente de la otra persona. ¿Ya? O sea, le echamos la culpa de todo al otro. La realidad, repetimos patrones porque no nos quedamos con alguien por amor consciente, sino porque nuestras heridas los reconocen. El diagnóstico, la intensidad de tu irritación es directamente proporcional a la necesidad de tu psique por integrar esa cualidad. No sé si recordarán mi programa anterior, pero yo les mencionaba que uno puede detectar a una persona que no ha sanado sus sombras cuando te contestan algo que tú dijiste que les cayó mal y no lo dicen en una o dos frases o dándote buenos argumentos con ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, sino más bien te lo dicen de una manera que busca herirte. Entonces, te repasan, te ponen como con lujo de detalles todo lo que les molesta de ti, de lo que dijiste, de lo que pensaste. Entonces, ese tipo de respuestas tienden a ser largas, largas, y cuando tú las lees, se nota que la persona está furiosa, no está bien, y te hace sentir culpable de lo que le está pasando. Como que, mira lo que me hiciste. Entonces, ahí tú detectas que esa persona obviamente está muy irritada. Entonces, esas personas que te contestan así, por ejemplo, un correo, un chat, un mensaje o te graba un audio largo, bueno, esa persona está proyectando en ti cosas que no has sanado y que son propias de esa persona. Trabajo de sombra, fase de diagnóstico, cómo utilizar a tus, comillas, enemigos para rastrear tu propio punto ciego. Paso uno, identificación cruda. Acción, nombra a una persona que te caiga muy mal, nombre y apellido. Bueno, esto es parte del ejemplo que dio la youtuber, pero yo lo repito. Entonces ustedes pueden tomar una libreta, un lápiz y anotar la persona que te caiga muy mal. Paso 2, especificidad del rechazo.
Enumera exactamente qué te molesta. Ejemplo, no soporta el silencio esta persona. Esta persona que me cae mal trata mal a los meseros, es muy retraído. ¿Ya? Ahí ustedes van anotando. Paso 3. La máscara del ego. Acción. Observa cómo tu identidad se defiende. Yo soy todo lo opuesto. O sea, esta persona es egoísta. Yo al contrario, soy alguien que siempre ando dando a los demás, incluso lo que no tengo. Entonces se ponen como en la antítesis. Soy una persona totalmente complaciente y humilde. ¿Ven? Ese es el ejemplo que dio la youtuber. Paso 4. La indagación brutal. Acción. Pregúntate con honestidad. ¿Dónde me comporto yo de esa misma manera? ¿O dónde, comillas, necesito secretamente comportarme así? Entonces, aquí ya empiezas tú a indagar en tu propia psique y recordar ciertos momentos en los que tú te comportaste de esa forma que tanto te irritó de la otra persona. Transformando el rechazo en integración. Caso práctico de la irritación a la comunicación asertiva. Número uno, el rechazo, lo proyectado. Situación, odio hacia una colega que no se calla, exige cosas y dice todo lo que piensa. El juicio del ego es una persona agresiva y mala. ¿Ya? Eso es cuando empezamos a apelar a los demás, a hablar mal de los demás. La realidad, la sombra revelada. ¿Cuál es la raíz de todo esto? En la infancia la autora era igual, ¿ya? Pero reprimió esa cualidad porque sufría burlas, ya sufría de bullying. El mecanismo, el ego se convenció de que debía ser complaciente para estar a salvo. Entonces, claro, ella supuestamente enterró eso en la etapa de su infancia, pero no es que está todo enterrado ahí, sino que lo reprimió, ¿ya? Y eso lo está proyectando en la otra persona. Entonces, transformación, reconocer que la colega no era agresiva, sino asertiva. El resultado, reincorporar la comunicación asertiva a la personalidad consciente. La colega dejó de molestar. Entonces, cuando tú ya entiendes el por qué la otra persona actúa de una determinada manera, ya te deja de molestar. Y curiosamente, estimados amigos, aquellas personas que antes rechazábamos y que ahora las entendemos, si no están en nuestra frecuencia, en nuestra manera de pensar, poco a poco se van a ir alejando o de repente de un día para otro, no te das ni cuenta. Entonces, eso pasa cuando tú vas integrando tus sombras que las proyectas en el otro. El propósito real de las relaciones, un espacio para la individuación. Entonces, como conclusión, la autora dice, el mito, madurar significa encontrar a alguien que nunca active nuestra sombra. O sea, supuestamente lo que la sociedad te dice es que tú debes buscar a alguien que sea tu complemento, que tenga lo que tú no tengas para que te ayude. Y no, es lo contrario, dice la realidad. Las relaciones son espejos diseñados para hacernos conscientes de las partes en las que necesitamos trabajar. Entonces, la forma de ser, la forma de actuar, de pensar, de analizar de la persona A versus la persona B, tienen algunos puntos en común y esos puntos en común es el crisol. Entonces, la meta, crecer juntos como una unidad. Yo, pero también nosotros. No a pesar de nuestras diferencias, sino gracias a nuestras diferencias. Claro, porque la forma de analizar, de ver las cosas de la otra persona, te van diciendo cosas que tú obviamente, por tu enfoque, por tu tener tu perspectiva desde un ángulo distinto, no lo habías visto. Entonces la otra persona te lo aporta, pero como un complemento válido para ti. La anatomía del daño y el aprendizaje. ¿Cómo romper el círculo vicioso de culpar a los demás? La pregunta de la víctima, que es automática. ¿Por qué esta persona me hizo tanto daño? Resultado. Cede el poder al exterior, fomenta el estancamiento y garantiza la repetición del patrón. Claro, porque ven al otro como el culpable de todos los males. La pregunta del adulto. ¿Qué deberíamos preguntarnos nosotros en relación a esta pregunta original? ¿Por qué esta persona me hizo tanto daño?
La pregunta que debería surgir es, ¿por qué yo permití que esto sucediera? ¿Qué parte de mí necesitaba esta experiencia para crecer? ¿Y qué herida profunda está tocando esta situación? Claro, entonces las personas que nosotros conocemos en nuestras vidas nos recuerdan algo de nosotros mismos. Entonces, cuando tú conoces a alguien y esa persona, no sé, en las primeras conversaciones te cae mal, pregúntate cuál es el mensaje que te está dando esta persona a través de sus atributos o sus características psicológicas. Entonces tú dices, ah, mira, esta persona me trató mal porque yo en el fondo hacía esto cuando era más joven y no lo supe revisar bien. Entonces me está recordando algo que yo todavía no he sanado. Y cuando ya lo entiendes, ahí ya ese conflicto desaparece. Entonces, resultado, recupera el poder y transforma el sufrimiento en una herramienta de diagnóstico. 5 reglas para las relaciones conscientes. Unifica el corazón y la mente. Busca la unidad, el nosotros, equilibrando la separación del ego con la conexión del corazón. 2. Extrae la lección del dolor. A partir de todo sufrimiento puede surgir una enseñanza si estamos dispuestos a acogerla. 3. Acepta la temporalidad. No todas las personas llegan para quedarse, pero todas llegan para mostrarte un reflejo de ti. Claro, nosotros también en nuestras propias películas tenemos personajes secundarios y también personajes incidentales que aparecen en cierta etapa de nuestras vidas para enseñarnos de algo. 4. Rompe la repetición. Si crees que el amor es doloroso, buscarás a quien confirme esa herida hasta hacerla consciente. Entonces, claro, hay personas que les da cosa meterse en una nueva relación por temor a ser heridos. Pero no, el amor es como parte del aprendizaje que tenemos todos en este planeta y en cualquier otro planeta, por cierto. 5. Compromiso diario. Integrar la sombra no es una tarea de un solo día, no es que ya te sepas todas tus sombras, todo lo que no has sanado. No, esto es como va en relación a tu vida completa. Entonces es una práctica continua frente a las fricciones diarias. Conviértete en la persona adecuada. El amor verdadero no surge de la necesidad o de la dependencia, se construye poco a poco en tu interior. El niño interior acepta el amor que cree merecer sin cuestionarlo. El adulto consciente elige sanar. Para encontrar a la pareja o los amigos adecuados, debes dejar de buscar a alguien que llene tus vacíos y hacer el trabajo de curar tus propias heridas. Solo cuando integras tus opuestos, dejas de buscar fragmentos de ti en los demás, que para mí son conclusiones bastante válidas. Y bueno, ahí dejé de compartir y ahora a continuación les voy a compartir un tablero de péndulo que habla sobre las relaciones y en base a cosas que yo me fui preguntando justamente sobre las personalidades, los tipos de personalidades que vimos al comienzo del programa, eh, la versión de Myers-Briggs, la versión de Carl Jung. Entonces me pregunté, ¿yo puedo buscar otras variantes para conocer a las personas y al hacer eso conocerme a mí mismo? Entonces hice mis propios tableros de péndulo que los vamos a ver a continuación. Ya, ahí sí. Ahí tenemos un oráculo que a mí se me ocurrió, lo dibujé en mi cuaderno y después le pedí a la IA que lo hiciera a su manera utilizando imágenes adecuadas. Entonces se me ocurrió hacer un oráculo personal. Entonces me pregunté, ¿cuál podría ser el próximo evento que pudiera tener una persona? Y ahí se me ocurrió ponerle, quizás conozca a un nuevo amigo o amiga, o tal vez un nuevo romance, una nueva pareja, ya que esto ya es más formal, un nuevo trabajo, un nuevo hogar, quizás la fortuna, ¿ya? Es decir, una herencia, algún juego de azar, algo que hayan ganado, o un dinero insospechado que no tenían ni la menor idea de que lo iban a obtener.
Un incidente, quizás esto está más relacionado con algún conflicto que pudieran tener, un accidente, una enfermedad grave, la muerte. Y bueno, la vida, que yo lo relaciono más bien al nacimiento de una persona. Así que ahí ustedes se pueden entretener con esto. Sí, ahí tenía el de las personalidades de Myers-Briggs y los arquetipos de Jung. Si bajo, llegamos a uno que me interesó hacer en relación a cómo yo pudiera estar filosofando con otra persona. Entonces descubrí, preguntándome a mí mismo y trabajando con péndulo, que me puedo llevar bien, por ejemplo, con personas incluso religiosas, pero por tradición familiar. Son personas que ven al mundo con una óptica más flexible, que están abiertos a nuevas ideas, como por ejemplo la creencia en extraterrestres, ¿sí? Hay muchos aficionados a los ovnis y a los extraterrestres que caen en este grupo y que sí, siguen siendo religiosos, o sea, generalmente porque sus papás, toda su familia han ido a alguna iglesia en particular y les cuesta abandonar ciertas figuras religiosas eh, porque las consideran como muy válidas, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, no tengo ese pensamiento en sí porque ya abandoné todas las religiones, más bien creo en mí mismo, por eso que me identifico más con esta versión de la izquierda, el creyente en sí mismo independiente, que es distinto a esta categoría que aparece más abajo, que es el creyente en algo distinto pero dependiente. Es decir, son personas que no siguen ninguna religión, tampoco la ciencia de la Tierra, y que tienen pensamientos que no son mayoritarios, ¿ya? Los tiene una minoría. Por ejemplo, aquí caen muchas personas que siguen la divulgación taijetiana y esbaruñana. Pero ¿por qué yo no los pongo en la categoría de arriba, sino en esta abajo, en la dependencia, prácticamente? Que dependen de lo que digan ciertas personas, eh, tienden a opinar de una manera muy particular. Entonces, si una persona A dice algo, estas personas van a decir algo muy parecido, si no similar. Por eso que yo no me considero como ellos, porque tiendo a basarme en mi propia intuición. Aún así, yo puedo tener muchos amigos que son creyentes en algo distinto, pero que son dependientes en materia ideológica, espiritual. También están los creyentes en la ciencia terrestre, ya que para mí estos son los más difíciles de compartir, porque claro, son tan férreos en su manera de pensar que no ven otras alternativas a lo ya establecido, a lo observado, a lo registrado por los instrumentos científicos. Están los religiosos ortodoxos, que no me refiero solamente a los de religión cristiana ortodoxa, sino de todas las religiones que no ven en otras religiones incluso algo como bueno, sino todo lo contrario. Y para ellos lo ideal es que todo el mundo siga su religión. A eso yo los pongo como religiosos ortodoxos, no ortodoxo como dice acá. Y los religiosos, que sí, estos son los que van recurrentemente a misa todos los domingos o van a su centro religioso más o menos seguido, que sigan sus normativas, etcétera. Entonces, claro, yo con esas personas podría conversar por ahí ciertas cosas, pero no me llevaría muy bien del todo. Entonces, yo tiendo a llevarme bien con las personas de los tres grupos de la izquierda, religioso por tradición familiar, el creyente en sí mismo y las personas que son creyentes en algo distinto, pero que son dependientes aún. Eso les tenía acá preparado. Ah, y el oráculo romántico es más o menos lo que está relacionado con este video que yo les señalaba de esta chica colombiana, que les voy a dejar el video en la descripción de este. Entonces acá yo hice un oráculo donde uno se puede preguntar, a ver, esta persona que estoy
que acabo de ver, que se está integrando, por ejemplo, en mi actividad social o en mi actividad laboral, eh, ¿voy a conocerla? Si el péndulo se va por la opción sin conexión, me dice que no. Simplemente cada uno va por su lado y ni nos vamos a conocer. También compañeros de actividad. Entonces, el péndulo te puede decir, mira, esa persona que observaste ahí, tú vas a ser compañero ya sea de trabajo o de alguna actividad que estés realizando. De ahí puede pasar a la amistad pasajera, es decir, personas que son personajes incidentales de tu propia película, que son importantes en un momento determinado, pero bueno, después dejas de ser compatible con esa persona y las circunstancias de la vida van cambiando y finalmente se van alejando esas personas. Por eso que son amistades pasajeras. Luego la amistad que sigue ya en un más largo plazo, pero yo hago la diferencia con la gran amistad, que son esas personas que tú les cuentas cosas más íntimas. De ahí pasamos al conflicto. Eh, por ejemplo, tú puedes tener un compañero de trabajo o alguien que tú conociste en una actividad, pero que a la larga, por su personalidad, ya sea tuya o la de ella, personas que no han sanado sus sombras, pueden tener un conflicto. Puede haber una simple atracción, que generalmente esto es como una atracción física, ¿ya? Pero no pasa más allá. O si no, puede pasar una pareja fugaz, ¿ya? Eh, que tuvieron algo. Incluso pueden tener quizás algunos hijos, pero que el amor duró lo que dura un cometa o lo que dura un presidente peruano. Pero bueno, ahí pasamos a después de la pareja conflictiva, en donde sí, pueden terminar como pareja, pero van a pasar discutiendo, ¿ya? Yo creo que ambas, las parejas conflictivas, o sea, ambas eh, terminan mal porque no han sanado sus sombras, que es lo que vimos recién. La pareja funcional es la que ha trabajado sus sombras, la que sí se llevan bien con el otro, logran entender el por qué actúa de determinada manera, por qué piensa de esta forma, y se hace respetar al mismo tiempo. Y van juntos construyendo algo, ¿ya? Entonces, esas son dentro de los mejores tipos de pareja funcionales. Hay una que es más allá, que es más intensa, más fuerte y que te deja grandes enseñanzas, que son las parejas de llama gemela, aunque a veces terminan en cosas tensas, quizás no quedan como destinados a encontrarse. Algunos sí, otros no. Algunos como que es más pasajero esta pareja. Y luego está finalmente la pareja de almas gemelas, que son las que estaban destinadas a cruzarse justamente por su manera de ser, su manera de actuar. Se complementan, pero se complementan no porque les falte algo, sino porque se autorreflejan, ¿ya? Entonces forman un excelente equipo. Ese es el oráculo romántico, perdón, que a mí se me ocurrió desde hace un tiempo y que me han mantenido entretenido haciendo estas preguntas y así voy entendiendo yo de mejor manera a las distintas personas. Por eso que quise hacer este programa especial del día de hoy analizando algunos arquetipos, algunas personalidades, para que tú que estás en tu casa te puedas entender, comprender el que te molestó de la otra persona, que ojo que eso que te molestó de la otra persona en verdad es algo muy tuyo, entonces ahí tú tienes que averiguar el por qué te molestó, qué cosas tú hacías o pensabas y esa persona te lo está reflejando. Así que eso, estimados amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. No van a ser los únicos péndulos, tableros de péndulo que les voy a mostrar. Tengo otros preparados también para futuros programas y espero que tengan unos bonitos días de descanso o unos bonitos días incluso laborales, en familia, en sus respectivas actividades, que lo pasen bastante bien. Y ya lo saben, el pasarlo bien o pasarlo mal va a depender de tu forma de ver las cosas, de tu forma de mirar tu entorno, de comprenderlo. Por eso que es importante el trabajo de sombras. Así es que para mí fue un gusto, una vez más, muchas gracias por su like, por compartir este video
y por su suscripción. Nos estamos viendo entonces próximamente.